¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Hemos vivido durante varios años ya una batalla cultural muy particular en donde el idioma, las descripciones, los conceptos, las visiones fueron protagonistas de dos posiciones. En un lado, seguimos siendo testigos de eso, un grupúsculo de personajes quienes controlaron la narrativa durante décadas, quienes ufanaron incluso de ser líderes de opinión, lideresas de opinión, y que de repente se vieron contrastados por otra narrativa, una narrativa que partía principalmente del propio gobierno con la célebre mañanera, como se le conocía a este ejercicio circular del presidente López Obrador con los medios de comunicación. Y en este diálogo, si lo podemos llamar así como tal, en este debate, en esta interacción, comenzamos a observar diversas formas de expresarse uno del otro. Y nos tocó el tema particularmente de el chairo y el fifí. ¿Quiénes son los chairos? ¿Quiénes son los fifís? ¿A quién entendemos, por supuesto, como chairos? ¿Y qué hay detrás de estas dos formas de expresión, estas dos visiones del país y de la batalla cultural que se ha vivido? Hay un libro, aquí lo tiene usted y se lo recomiendo muchísimo, del maestro Javier Cravioto Padilla, No nos llamen chairos, apuntes sobre la 4T de Editorial Abismos. Y voy a platicar con mi querido y admirado Javier sobre el mismo. Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Jesús? Me da mucho gusto otra vez estar contigo y que me hayas invitado a platicar de No nos llamen chairos, como tú bien dices. No, hombre, el Gracias. honrado siempre soy yo, querido, de aprender y de disfrutar de este excelente trabajo que has desarrollado y recomendárselo ampliamente, por supuesto, a nuestra audiencia para que puedan apreciarlo. Y yo comenzaría por ahí. No nos llamen chairos. ¿Qué hay detrás de esa frase? ¿Qué hay detrás de ese título en el marco precisamente de todo lo que tú describes excelsamente en tu texto? Mira, el nombre No nos llamen chairos es una ironía. Ahorita te voy a explicar por qué es una ironía. Pero tienes tú toda razón. Se cayó en esa dualidad del lenguaje, en esa polarización inclusive del lenguaje de fifís y chairos, ¿no? Y creo que hoy en México todo el mundo sabemos a qué nos referimos más o menos hablar de fifís o hablar de chairos. Porque lo que sucedió en el sexenio anterior, el sexenio que acaba de concluir hace unas semanas, es que la palabra chairo, que tiene un origen desde el siglo XVIII, que significa varias cosas, que significa como una cuña metálica, tiene varios significados, pero acabó significando en realidad como algo difícil por hacer, pero también algo feo, alguien que tenía muchos problemas para realizar su trabajo. eh, Como una persona poco refinada, ¿no? Se empezó a usar de manera despectiva. Eh, en fin, empezó a tener, esta palabra se fue convirtiendo a lo largo del tiempo en una serie de significados que tal vez no reúnen lo que significó durante el sexenio pasado, ¿no? En el sexenio pasado, en el sexenio anterior, la palabra chairo devino en el insulto con el que la derecha mexicana, el conservadurismo mexicano, quiso llamar, tildó a los seguidores del proyecto de la Cuarta Transformación, a los seguidores del presidente López Obrador, a los participantes de Morena o los partidos de izquierda. En eso se convirtió. Entonces eran los chairos. Entonces los chairos se pretendió utilizar y se usó como algo despectivo. Chairo como corriente, sucio, vulgar, ignorante, desinformado, cualquier adjetivo con una connotación, en su connotación negativa, se le quiso aplicar a esta palabra, ¿no? Chairo. Y bueno, los chairos frente a los fifís, que también es otra palabra muy interesante, que también tuvo su connotación desde principios del siglo, del porfiriato, que hablaba de la gente muy refinada, de la gente que le gustaba vestirse muy bien, muy presumir sus bienes, etcétera. Y fue la oposición como entonces en el sexenio pasado, ¿no? Fifís y chairos. Pero chairo
se convirtió, insisto, y esto es muy, muy importante dentro del libro, en algo negativo. De ahí que ahora sí entro al nombre del libro. No nos llamen chairos. ¿Y por qué digo es que es una ironía? Porque yo es como decirle a la derecha, a la oposición, o a quienes quieren usar la palabra chairo como un insulto, es no nos llamen chairos porque mientras más la usan, mientras más la utilizan, más les ganamos. Es decir, se convirtió en un honor ser chairo para quienes estamos dentro del movimiento que apoya la transformación que está sufriendo el país, ¿no? Sufriendo en el sentido positivo, es decir, el cambio tan grande en el que estamos en el país. Entonces se convirtió en un honor y entonces pues no nos llamen chairos, solo esa manera de decirles, pues síganos llamando, díganos lo que quieran, pero les vamos ganando en todas las elecciones, hemos ganado los gobiernos, los congresos, bla, 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 todo lo que ya sabemos, ¿no? De ahí surgió el nombre. Teníamos varios nombres para el libro, varias propuestas, fue la editorial, la editora en particular, Siddhartha Ochoa, quien se le ocurrió este nombre y lo estuvimos pues ahí repensando varias, ¿no? Confrontando contra otros. Y dijimos, sí, es un nombre muy interesante. ¿Por qué? Porque hoy el escuchar la palabra Chairo a cualquiera le remite a la idea que se quiere dar, ¿no? El Chairo, estamos hablando de la cuarta transformación, ¿no? De algún lado, en algún momento de la cuarta transformación. De ahí surge el nombre que le quisimos dar a Jesús. Y como bien lo señalas, y el libro es una pasarela en muchos sentidos de esta guerra narrativa, de esta guerra, digámosla así, ¿no? De una derecha que intentó, tú corrígeme, claro, tú eres el autor, como que posicionar un discurso, como posicionar una descripción, una realidad, y que sin embargo, efectivamente, fueron derrotados incluso con sus propias reglas, si lo queremos ver de esta manera, porque hablamos de personajes que tú no dejas títere con cabeza, personajes que realmente se embarcaron en un viaje que no tenía un buen retorno y que sin embargo hasta llegó un momento en que parecía hasta suicida de su parte. Y que creo que fue suicida, ¿no? Lamentablemente ahí tenemos, pues se acabó el PRD, se minimizaron el PRI y el PAN de una manera impresionante, les costó mucho. Las formas, los dichos y los hechos de la oposición a la cuarta transformación les costó mucho. Si no un suicidio, pues sí los dejamos en la lona, ¿no? Sí, es un repaso que surge de una forma de pensar mía de que cuando llega el gobierno del presidente López Obrador, cuando llegan los resultados de las urnas electorales, ante tal número de votos, como nunca antes habían habido a favor de en democracia, a favor de una candidatura, pero revisando que quienes habían votado por ese gobierno provenían de todos los rangos de edad de manera mayoritaria, ¿no? O sea, los jóvenes de manera mayoritaria votaban por él, los adultos de manera mayoritaria votaban por él, los hombres, las mujeres, los que tenían estudios de doctorados y maestrías, o sea, es decir, fue la conformación de un movimiento general como nunca había sucedido. Entonces yo lo que pensé en ese momento dije, esto es realmente un cambio. ¿Cómo vamos a hablar de un cambio que yo pensaba que iba a hacer, pero que habría que documentar? Y entonces me di a la tarea, y ese es el libro es el resultado de ello, de que cada sábado, cada semana yo escribí una columna, hice una crónica de lo que iba sucediendo. Entonces, en 6 años, pues tú tienes, imagínate las semanas, en 6 años, ¿verdad? Cada semana se habla de un tema. Y entonces por ello, y va de la mano con lo que tú dices, que por ello es que pues no se deja títere con cabeza, pues porque cada semana había un autor, un actor involucrado en esta dinámica de estar en contra de o a favor de un lado o del otro. Y de eso hablo. Entonces, cada semana yo iba hablando de lo que a mi entender iba pasando en el sexenio, ¿no? Enfocado mucho en tres cosas. Uno, ¿realmente estábamos viviendo una transformación o no? Es decir, ¿era un gobierno pero que estaba transformando algo o no?
Número dos, el papel de la oposición ante estos cambios que se iban dando, que están ahí, ¿no? Y cuando hablo de oposición, destaco también el papel de los comunicadores como parte de la oposición, ¿eh? Y ese es todo un tema, los comunicadores como parte de la oposición, ¿no? Y número tres, ya la figura presidencial, ¿no? La figura del presidente López Obrador. Digamos que son los tres temas que yo me iba encontrando cada semana, ¿no? Entonces, de ahí, cuando acaba el sexenio, yo digo, bueno, no hay, no voy a escribir un libro, porque el libro ya está escrito, el libro ya se escribió. Este libro es el resultado de ello. Era imposible hacer un libro con 350 columnas o las que fueran, pues por simple tamaño, ¿no? O sea, es imposible. Entonces tuvimos que hacer una selección, pero que le diera un sentido a cada año, a cada momento, a cada evento importante. Ahí es donde destacan. Entonces, pues, seguramente hablamos de las obras. En alguna columna estamos hablando del Tren Maya. En alguna columna estaremos hablando, también estamos hablando de las marchas rosas. En alguna columna estaremos hablando del aeropuerto. En alguna columna estamos hablando de economía. En alguna columna estamos hablando de cualquier cosa que haya sucedido, del tema de la pandemia del COVID, del sistema de salud, porque cada semana se iban presentando diferentes temas. Lo que los enlaza a todas estas semanas es lo que ya mencioné antes, ¿no? El comportamiento de la oposición, la definición de si es transformador o no lo que sucedió en ese gobierno y la figura del presidente López Obrador. Entrando al tema de los comunicadores, estamos en una época en donde mucho se ha utilizado este término de sin máscaras, es decir, ya que se caigan las máscaras como tal, ¿no? Ujú. Y que los comunicadores comienzan a tomar posiciones. Es decir, venimos de un momento en el cual el comunicador, o más bien dicho, el periodista ya de izquierda, se situaba ya oficialmente en la izquierda y desde ahí partía en sus análisis, mientras que el integrante de la prensa de derecha se situaba desde ese lugar de la derecha y de ahí partía en sus críticas y todo ello. ¿Tú consideras que estamos ante un ejercicio de transparencia, de intereses en un momento dado? Eh, ¿Cómo valoras o cómo entiendes, incluso lo plasmas muy bien aquí, de estos personajes como López Dóriga, como Loret, como Ciro Gómez Leiva y tantas otras plumas, quienes llevaron a cabo una participación activa como integrantes de un movimiento de derecha, activa como integrantes de la oposición, incluso se situaron narrativamente en esa posibilidad? Digo, Loret de Mola abiertamente se describió en un principio del sexenio como el periodista que iba a ser el opositor del gobierno de López Obrador. ¿Nos topamos con esa transformación como tal en los medios o tú cómo la valoras? Oye? Sí. Antes del gobierno del presidente López Obrador, todos intuíamos lo que estaba pasando alrededor de los medios de comunicación y había muchos datos como para constatarlo, pero bueno, la misma prensa se encargaba de ocultarlos. Cuando salen a la luz los datos duros de todo lo que habían recibido estos comunicadores de dinero, de enormes cantidades de dinero, que pasaban dos cosas, que explicaban su forma de vida y dos, que explicaban su relación de la prensa con el gobierno. Entonces, pues lo que ya sabíamos, pues ya quedó muy claro, ¿no? Que fue una prensa que durante el neoliberalismo se encargó de vender su pluma o Ujú. su silencio. Hay el conocido chayote, ¿no? Que tiene una historia de dónde surge el término chayote. El conocido chayote era la constante, ¿sí? Los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, las figuras que salían en la tele, en el radio, los grandes programas, todo ello, pues casi que invariablemente, ¿no? No se puede decir que todos, pero muchos, la gran mayoría, hablaba o dejaba de hablar de acuerdo a las instrucciones que recibía. Es decir, es muy lamentable, pero no podemos hablar de que se ejerciera la libertad de expresión, porque eso no era libertad. Era, te pago para que digas esto o te pago para que te calles esto.
¿no? Hay que recordar dos temas. En el sexenio de, bueno, me voy un poquito atrás, cuando el presidente López Portillo en alguna ocasión le dijo a la prensa y se lo dijo en su cara, porque estaba muy molesto por una situación, le dijo, yo no pago para que me peguen, ¿sí? Porque le estaban hablando mal de su proyecto, de alguna actividad del presidente López Portillo, y él pues los exhibió ahí en una de estas comidas que hacen todos los años y les dijo, yo no pago para que me peguen, es decir, les dijo, abusados, si quieren seguir lana, dejen de pegarme, ¿no? Ese es un tema. Pero el otro tema, el segundo, que es más reciente, que sí ya lo tenemos más cerca, el de Felipe Calderón con su guerra contra el narco, y ese plan de los comunicadores que se reunieron todos para decir, saben que no, no vamos a hablar, ya no vamos a hablar de violencia, ya no vamos a decir cómo está la situación. Eso sucedió, eso existe constancia, ¿estás de acuerdo? Ujú. Eso está filmado, así fue, ¿no? Y son los mismos comunicadores quienes aceptaron ello a cambio de los intereses que hayan tenido. Es decir, ellos dijeron, sí, imagínate tú un comunicador que dice, ya no voy a hablar de este tema porque el gobierno me dice que ya no hable de este tema. Eso no es libertad de expresión, esa es una impresionante censura vía dinero, ¿no? Te pago para que digas o te pago para que no digas. Entonces, sí, ese es un tema que se desarrolla a lo largo del libro en esta figura de el medio de comunicación opositor, que es lo que hubo durante todo el sexenio. Todos estos medios, tú bien mencionaste a Loret, todos estos medios son opositores, es decir, son un partido más, ¿no? Que se unió a PAN y a PRI, etcétera, para denostar, para agraviar, para mentir, para lo que fuera su agenda, lo que implicara su agenda de decir estoy en contra de este gobierno. Entonces, este tema permea a lo largo del libro, ¿sí? Tal vez no, como tú lo dices, hay muchos capítulos donde se toca el tema pues porque en muchas ocasiones fue muy obvia su participación, ¿no? De mentir, de ante algo que estaba sucediendo, se mentía, ¿no? Esa era la respuesta. Sí, que utilizaron la mentira como estrategia, ni siquiera el manejo de una información crítica, ¿no? Lo vimos con Loret, permítame salirme un poco del tema, pero bueno, dentro del mismo tema, pero del libro, lo vimos con Loret con los reportajes que presentaba regularmente, Ujú. reportajes que no pasarían la prueba del ácido en realidad si hiciéramos una curación, digámoslo así, en cuestión de investigación como tal periodística, y que sin embargo se volvió parte esencial de la narrativa en los medios opositora del famoso periodismo de inferencia, ¿no? Es más, se creó ya ese nuevo género, digámoslo así, ¿no? De la inferencia como protagonista de las acusaciones que se estaban lanzando. Claro, pero fíjate tú que cuando sucedía eso, no era un Loret, no era uno. Loret podría ser el inicial, o podría haber sido Dóriga, o podría haber sido quien fuera. El problema fue la réplica. Es decir, todos los demás medios lo tomaban como válido, por lo menos para meter la discusión. Y así trataron muy mal, pienso yo, a la ciudadanía mexicana. Porque no fue el gobierno, no fue el gobierno, a final de cuentas fue la ciudadanía, ¿no? Porque denostaron, porque mintieron, porque le engañaron. Ahora, el grupo que llega, cuando llegamos a las elecciones, hay un grupo que les creyó su historia y es el grupo que votó por la candidata, ¿no? Decían que era muy buena candidata y todo. Hasta el último día mintieron, poco antes de los resultados decían, estamos ganando, ¿no? Ujú. En cada elección de las intermedias, las gubernaturas, etcétera, estamos ganando esta sí y esta sí, y todo iban perdiendo, 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 pero llevaban su mentira hasta el final. Y el final era cuando ya montaban una nueva, ya tenían una narrativa nueva. Y no ha acabado. Esto está sucediendo todavía en estas pocas semanas que llevamos de gobierno, ¿no? Pero dentro del libro, entonces, este tema sí está muy hablado, muy tocado, porque es uno de las fundamentales de lo que sucedió en el gobierno pasado. No se puede explicar el gobierno pasado sin hablar del papel de la comunicación.
no se puede, porque cuando tienes datos duros, incuestionables por sus fuentes, frente a alguien que te está diciendo, no, todo está mal, ¿no? Oye, pero es que fíjate que pasó esto, disminuyó la pobreza, no, está mal, nos estamos hundiendo, no sé qué. Oye, pero el peso está fuerte, no, el peso se va a ir a 30 la próxima semana. Oye, la obra no se va a caer, oye, el aeropuerto, no, fíjate que la torre está chueca y se va a caer y hay un cerro en medio que no se puede volar. Cada cosa, todo es increíble la cantidad de temas que se vieron afectados por la comunicación. Por eso creo que sí es un punto importante a resaltar en lo que se lee en este libro, ¿no? Como un algo que permea toda la lectura del libro, ¿no? ¿Por qué entonces cualquiera otro diría, oye, pero ¿por qué están diciendo esto si la realidad es esta? Bueno, pues eso se lo tienen que explicar ellos. Y eso, insisto, se lo creyó un grupo de gente, pues que por buenas o malas razones, pues se los creyó, les compró la historia y son los que vimos marchando de rosa, entre otros, los que votaron por un cierto proyecto. eh, en fin, así nos tocó. Ese es el tema ahí de fondo. Y el otro tema que hay a lo largo del libro es que se convirtió en una crónica del sexenio, porque al haberse escrito cada semana a semana, pues todos los temas, ¿no? Que las leyes, que la votación de la reforma energética, que si los libros de educación, ¿te acuerdas? Cuando en su momento los libros de educación también están ahí y ahorita a lo mejor ya hasta se nos olvidaron muchos temas que fueron pasando, pero están en el libro porque en su momento era lo que correspondía el tema de fondo de esa semana, ¿no? Las elecciones, las gubernaturas, que si García Luna, que si Calderón, cada vez que el señor Fox hablaba se le ocurría salir y decir algunas cosas, la oposición, el señor Claudio X González y lo que provocó. Todo eso se vio midiendo semana a semana y por eso está en el libro. Yo me siento, la verdad, muy contento, yo en lo personal, con el libro, porque creo que a final de cuentas, cuando yo lo releí todas las columnas, al fin de seleccionar las que se quedaban y las que se iban, yo decía, ah, caray, es verdad, hasta ya a mí se me había olvidado ya tal tema, ¿no? O tal otro. Y luego, ¿sabes qué otra cosa pasó? Que yo decía, oye, pero esto ya lo mencioné en una otra columna, ¿no? Y esto, oye, esto ya también, y claro, porque hay cosas que se repitieron todo el tiempo, ¿no? El comportamiento de la oposición, por ejemplo, ya no de los comunicadores, de los partidos opositores, los que podían votar a favor o en contra de ciertas cosas, igual se repitió invariablemente a lo largo del sexenio, ¿no? Entonces yo decía, yo hablaba de la oposición, todo lo bloquea, no aprueba, bla, 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 y luego otra vez, pues claro, porque no aprobaron una cosa, no apoyaron otra, no apoyaron otra, no apoyaron otra. Así sucedió, ¿no? Totalmente, mi querido Javier Carabioto. Pues ahí tiene usted, amigo y amiga de esta comunidad. No nos llamen chairos, efectivamente, apunte sobre la 4T. Un libro, insisto, muy, pero muy recomendable. Le soy honesto, una de las columnas que me encantó fue El niño del tambor. Descubra por qué en muchos sentidos. Mi querido Javier, yo te agradezco muchísimo estos minutos, como siempre. Al contrario, te agradezco mucho, Jesús. Creo que es un libro el libro ya está a la venta, por supuesto, ya está en librerías, ya está en los portales que corresponden y eso. Pronto habrá una presentación en Ciudad de México, yo te aviso, ojalá y nos acompañes por allá. Claro que sí. Este, pero pues te agradezco mucho. Aquí seguimos.